El Communicatio Idiomatum encuentra su fuente en la encarnación, donde la palabra divina se hace carne en la persona de Cristo. Juan 1, 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso significa que en la sola persona de Jesús hay dos naturalezas diferentes, pero definidas: la divina y la humana. A esto lo llamamos la unión hipostática. Sin embargo, podemos ver en la Biblia que los atributos de ambas naturalezas son atribuidos a la sola persona de Cristo. Por lo tanto, el Communicatio Idiomatum significa que las propiedades tanto de las naturalezas divina y humana son ahora las propiedades de la persona y son, por lo tanto, atribuidas a la persona. Una vez más, esto significa que la sola persona de Jesús puede mostrar atributos de la divinidad, tales como omnipresencia, presencia, y al mismo tiempo mostrar todos los atributos de la humanidad, como el crecer, el comer, el dormir, el cansarse, etc. Sin embargo, el Communicatio Idiomatum no significa que cualquier cosa particular a la naturaleza divina fuera comunicada a la naturaleza humana. De igual forma, esto no significa que cualquier cosa particular a la naturaleza humana fuera comunicada a la naturaleza divina. Para establecer esto de forma más clara, vamos a mirar algunos versículos que ilustran este principio. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Note que en el anterior versículo, Jesús, la persona en términos humanos, está reclamando de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Ahora bien, ¿cómo puede Jesús, el hombre, reclamar su gloria, ya que Él, como hombre, no existió como tal hasta que nació en la tierra? La respuesta es que Jesús, la persona, tiene dos naturalezas, la divina y la humana, y los atributos de la naturaleza divina fueron atribuidos a la sola persona de Jesús. Permítame repetirlo. Juan 17:5 demuestra que los atributos de la naturaleza divina en su existencia antes de que el mundo fuese, fue atribuida a la sola persona de Jesús. Por lo tanto, Jesús podría reclamar de la gloria de la divina naturaleza con la cual Él existía antes de que el mundo fuese, ya que los atributos de su naturaleza divina, repito, son atribuidos solo a Jesús. Otro versículo que demuestra esta cualidad, Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí Jesús, el Hijo del Hombre, afirma haber descendido del cielo. ¿Cómo puede ser esto? A menos que la persona de Jesús haya sido de alguna forma preexistente. Pero en la Biblia no existe ninguna enseñanza que afirme que las personas existían antes de ser engendrados como humanos. Nuestra formación y principio es en el vientre de la mujer. En el mismo momento en que el espermatozoide del hombre entra en contacto con el óvulo femenino, es que se inicia la vida, no antes. Sin embargo, algunos dirán que Jesús,
en el anterior versículo está declarando que Él tuvo una existencia previa, pero aquí está refiriéndose a su naturaleza divina, afirmando que solo Dios descendió del cielo. Juan 1, del 1 al 2 y 14. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto significa que la palabra, la cual era Dios, y era en el principio con Dios, fue hecha carne. Entonces nosotros, basados en la misma escritura, decimos que en la encarnación, esto es, al momento en que Dios es hecho carne en la persona de Cristo Jesús, empieza a morar su naturaleza humana y obviamente su naturaleza divina continúa en él. Por eso afirmamos que Jesús es tanto Dios como hombre, divino y humano, y las cualidades tanto de lo divino y lo humano están descritas, atribuidas a la sola persona de Jesús. Esto es simple, pero a la vez bastante profundo. A continuación hay otros versículos que ilustran este punto de vista con sus respectivos comentarios. Juan 6, 62. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Dónde se encontraba Dios de primero? Lógicamente que en el cielo. Jesús afirmaba, y con derecho, su real y divina procedencia. Además, este ascender a donde estaba primero afirmaría poco después de su resurrección la legitimidad de sus reclamos como Dios. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este versículo dice que el Señor compró la iglesia con su propia sangre. El título Señor se refiere en el contexto bíblico al Dios Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí entonces vemos los atributos de la humanidad puestos en Dios a través de la obra expiatoria de Cristo. Sabemos que Dios no tiene sangre, pero debido a que Jesús es Dios hecho carne, como hombre Él sí tenía carne y podía, como Señor, ganar su iglesia por sí mismo a través de su sangre. Es importante reconocer que existen otras versiones con un mejor texto y más lógica de este versículo, que aunque antiguos son textos importantes. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Como puede ver, el Communicatio Idiomatum se enseña en la Escritura, pero este no es simplemente una curiosidad teológica. Este tiene una parte vital e importante en la naturaleza de la expiación. Cuando pecamos, ofendemos a un Dios infinitamente santo debido a que quebrantamos su ley. ¿Cómo nosotros, seres finitos y profanos, podemos ser capaces de apaciguar a un Dios infinitamente santo? No podemos. Por lo tanto, el único que queda
para apaciguar a Dios, el único que puede ofrecer un sacrificio suficiente para complacer a un Dios infinitamente santo es Dios mismo. Por lo tanto, la palabra, Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso afirmamos que en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana. En el sacrificio de Jesús tenemos al mismo Señor muriendo. Pero, ¿murió también con Cristo su naturaleza divina? No. Y es que Dios no puede morir. Porque ¿cómo muere un ser que es espíritu? Pero si el lado divino de Jesús no murió, ¿cómo entonces el sacrificio de Cristo es de un valor infinito? La respuesta se encuentra en el Communicatio Idiomatum, ya que en esta enseñanza, y con base en lo que hemos visto en las escrituras anteriores, la calidad y los atributos de la naturaleza divina fueron atribuidos a la sola persona de Cristo. Así que, aunque el lado divino de Cristo no murió, la persona de Cristo, o sea, su parte humana, sí murió. Por lo tanto, su muerte, la de Cristo, fue de un incalculable valor, tanto como para ser capaces de salvarnos de nuestros pecados. Cristo fue capaz entonces de reclamar los atributos divinos para sí. Pero en los cultos no cristianos, aquellos que niegan que Jesús sea Dios en carne, ellos no cuentan con un sacrificio en la cruz de valor incalculable. Su fe y confianza está en un supuesto sacrificio de una cosa creada, un Jesús que en su naturaleza no es divino. El falso Cristo de ellos, el cual no es Dios hecho carne, y de acuerdo a Juan 1:1 y 14, no puede ofrecer a Dios mismo un sacrificio de valor incalculable, el cual, y como hemos visto, sí es suficiente en Dios hecho carne para limpiarnos de todos nuestros pecados. Por lo tanto, tanto testigos de Jehová como mormones y otros más cultos no cristianos se encuentran todavía sumergidos en sus pecados. Esta es la razón por la cual Jesús dice en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. También Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Juan 8:55 al 59, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué los judíos querrían matar a Jesús? La misma palabra lo responde en Juan 10:33. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los cultos no cristianos niegan que Jesús es Dios, de la misma manera como lo hicieron los judíos, y de esta forma las palabras de Jesús se hacen aún más importantes. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.